Soy Salvador Saulés y formo parte de la Dirección de Proyectos Internacionales Especiales del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El propósito de este cuaderno es precisamente responder a la pregunta que está marcada en el título, que dice leer para qué. Y esta respuesta está vinculada con los múltiples propósitos que tienen los lectores a la hora de acercarse a los textos. Y bueno, uno puede leer por distintos propósitos. Por ejemplo, uno puede leer para buscar información y utilizar esta información para resolver tareas. Uno puede, por ejemplo, leer literatura para adentrarse en sus mundos posibles y por lo tanto ampliar nuestras perspectivas acerca del mundo. Uno puede leer, por ejemplo, para comprender un texto con la intención de estar a favor o en contra de lo que está diciendo el autor. Uno puede leer para ampliar y cotejar tus opiniones, para sustentarlas. Uno puede leer, por ejemplo, para conocer sus derechos y ejercerlos de manera más activa. Esos son los propósitos de tantos otros que llevan a una persona a leer los materiales. Así como está generalizado los beneficios que trae consigo la actividad lectora, desgraciadamente se está generalizando la idea de que en este país hay ciertos problemas, por ejemplo, con los hábitos lectores de nuestros estudiantes, y precisamente de lo que trata este cuaderno es ampliar la perspectiva con que se está analizando estos supuestos problemas de lectura. Creemos, y eso es lo que se menciona también en el cuaderno, que si se amplía la perspectiva de cómo se analiza la lectura, podremos arrojar un poco más de luz acerca de estos problemas o de estos supuestos problemas de lectura. Este material está organizado en tres partes. La primera parte es una sección que comparten de manera común toda la colección y es precisamente las características que describen las bases teóricas de la competencia lectora desde la perspectiva de PISA. También se integran las distintas dimensiones que componen esta perspectiva. Esa es la primera parte. La segunda parte consiste, por ejemplo, en precisamente analizar las distintas teorías acerca de la lectura. ¿Qué hago aquí en este cuaderno? Precisamente analizo, por ejemplo, teorías que van desde la idea de concebir la lectura como un acto de decodificar los materiales escritos, luego teorías sociolingüísticas que analizan, por ejemplo, el listado de habilidades cognitivas que los usuarios deben poseer para poder comprender materiales, o teorías socioculturales que nos dicen que la lectura podría ser analizada a partir de ciertas regulaciones para integrarse en una cultura escrita donde las personas comparten ciertos textos, ciertos materiales, y hay que regular su entrada y su ingreso. Esta es la primera parte de estos cuadernillos, de este cuaderno, y lo importante, por ejemplo, es que si uno analiza la lectura desde estas tres perspectivas, cuando queremos enseñar la lectura, entonces cambia un poco nuestra perspectiva de enseñanza. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos enseñar la lectura a partir de la perspectiva de decodificación, pues sencillamente el profesor se tiene que encargar exclusivamente de proveer al usuario un catálogo, por ejemplo, un abecedario, entender que son sonidos y letras que se juntan para armar palabras y luego frases. Si analizamos la enseñanza desde la perspectiva psicolingüística, desde la perspectiva psicolingüística, solo tendríamos que darle al usuario un catálogo de habilidades cognitivas que tienen que resolver para tratar de comprender los textos. Pero si vemos la enseñanza de la lectura desde la perspectiva sociocultural, las cosas cambian, porque entonces la enseñanza sería una enseñanza un poco más natural, solo sería un acto de socialización, de llevar a los usuarios a ciertos grupos culturales donde la gente utiliza estos materiales. Estas perspectivas no solo arrojan un poco de luz a la enseñanza de la lectura, sino también arrojan un poco de luz a este supuesto problema de la concepción de los problemas que no se está leyendo en este país. ¿Por qué? Porque si lo analizamos desde la perspectiva sociocultural, ¿qué significa, por ejemplo, decir
que los usuarios no están leyendo los textos canónicos o prestigiados por la cultura, y resulta, por ejemplo, y pongo un ejemplo, los estudiantes que están metidos en internet, utilizando las redes sociales, utilizando, por ejemplo, la lectura digital, pues dentro del círculo social que se manejan, ellos les funciona este tipo de prácticas de lectura y escritura. Pero cuando trasladamos estas prácticas al ámbito académico, todavía no son totalmente reconocidas. Entonces cambia un poco la perspectiva. ¿Por qué habríamos de estigmatizarla y desprestigiarlas cuando en realidad están cumpliendo un sentido, una manera de ingresar, de mantenerse, de leer los materiales? Es precisamente esta segunda parte trabaja esto, y finalmente la tercera parte del material se dedica específicamente a 3 propósitos de lectura. El primer propósito, que analiza y que tiene que ver un poco con la perspectiva sociocultural, se refiere a leer para hacer cosas. Uno lee para obtener información, y me refiero, por ejemplo, para comprar un boleto en el metro, para comprar, para llenar una cédula de identificación, una solicitud de empleo. Son requisitos, son tipo de lecturas utilitarias que los usuarios tienen que aprender a manejar, y generalmente se manejan en ámbitos donde en la sociedad tienen un sentido en particular. Cuando los trasladamos a la escuela, entonces pierden un poco este sentido. El reto sería que los docentes, por ejemplo, recuperaran el sentido original de este tipo de prácticas para llevarlas al salón de clases. El otro propósito tiene que ver con leer para informarse. Uno se informa generalmente en periódicos o revistas, y lo importante, por ejemplo, nos dice de la perspectiva sociocultural que uno lee noticias, un tipo de noticias, específicamente porque a nosotros nos gusta conversar posteriormente, después de leer estas noticias, con personas interesadas en los mismos temas. Nuestro interés está regulado precisamente por el círculo, por el grupo, por la comunidad de lectores en las que estamos integrados, y por lo tanto nosotros leemos este tipo de materiales de esta manera. Es decir, si a mí y a mi grupo cultural, grupo de lectores, me interesa la política, entonces seguramente una de mis prácticas lectoras será frecuentemente acceder a los materiales donde se habla de política en revistas o periódicos. El reto de los docentes será simular un poco estas prácticas de pláticas o conversaciones posteriores a la lectura. Por ejemplo, en la escuela hacer círculos de lectura donde los estudiantes puedan comentar y debatir con sus compañeros acerca de lo que están leyendo. Lo importante es no perder el sentido original de estas prácticas sociales. Y el último tiene que ver con el propósito de leer lectura literaria. Cuando uno lee, de tantos propósitos de por qué uno lee literatura, yo voy a decir uno. Uno lee literatura para compartir códigos culturales. ¿Qué significa esto? Hay un autor que dice, por ejemplo, que uno no sabría qué significa estar enamorado si uno no ha leído un referente literario, cinematográfico, sobre lo que es el amor. ¿Qué significa esto? Leer literatura significa precisamente compartir estos códigos culturales. Cuando uno le lee Caperucita Roja a nuestros hijos, no solamente le estás dando un pequeño espacio de diversión o para pasar el rato, le estás dando un código cultural que va a compartir con su comunidad. Le estás dando una perspectiva de cómo organizar su pensamiento en términos narrativos. Y sobre todo, le estás dando la posibilidad de acceder a estas percepciones acerca de interpretaciones históricas sociales que ha tenido el cuento a lo largo de toda la vida, ¿no? Esa es una de las razones por las que se tendría que leer literatura. Este material tiene el propósito de proveer a los docentes, en particular los docentes de educación secundaria y educación media superior, herramientas, no para que los aprovechen en el salón de clases. Me gustaría a mí que todo interesado en la lectura se acercara a estos materiales. Que los lean me parece que sería un buen comienzo. No son textos largos y podrían acceder fácilmente a ellos.